Les habla Víctor Raggio, docente de la sección clínica del Departamento de Genética, y como en otros videos les voy a mostrar un caso que es muy interesante, muy ilustrativo, y para analizarlo un poco desde el punto de vista molecular, especialmente a partir de algunas variantes genéticas o mutaciones que aparecen en ese paciente y su relación con el código genético. Es un niño de 2 años que consulta por un severo hipocrecimiento, un retraso global del desarrollo, con un trastorno de la deglución, que en realidad es de origen neurológico, ¿no? Es decir, el control neurológico de la deglución, sin epilepsia, sin convulsión, ¿no? Y con algunos elementos dismórficos menores en la cara y en la mano. Todas estas tres cosas, sobre todo cuando aparecen juntas, ¿no? Trastorno del crecimiento, el desarrollo neurológico y morfológicos, aunque sean menores, hace pensar siempre fuertemente en una causa genética, una etiología genética de estas afecciones. Se le hizo un cariotipo que fue normal para el sexo masculino como primer estudio, y luego se pensó pasar a técnicas de secuenciación masiva, ¿tá? Para analizar globalmente partes de su genoma en busca de mutaciones que puedan explicar la enfermedad del niño, ¿tá? Las técnicas de secuenciación masiva hoy en día permiten secuenciar, o sea, analizar base por base la secuencia del ADN desde todo el genoma, whole genome, es todo el genoma, o el exoma, que es lo que yo les voy a mostrar en este caso, ¿no? Que son casi todos los exones de casi todos los genes, ¿no? ¿Se acuerdan la división en exones e intrones que tienen todos los genes? Si uno toma todos los exones conocidos, en realidad es casi todos, eso es un poco más del 1% del genoma, y se analiza esa secuencia. Puede haber otras opciones, secuenciar desde un gen solo o unos pocos genes, o el transcriptoma, es decir, el ARN, lo pasás a ADN y se secuencia eso, o paneles que capturan exones específicos. Nosotros lo que vamos a ver es esto, ¿no? O sea, un análisis de exoma, secuenciación de exoma, donde están casi todos los exones de casi todos los genes. Lo que se hace básicamente es, una vez que uno tiene el secuenciado todo el exoma del paciente, hay lo que se llama alinearlo, es decir, compararlo con un genoma, en este caso un exoma normal o de referencia, ¿ah? Hacer calling, que es ver todas las diferencias que tiene, ¿ah? Entre un genoma y otro, anotar esas variantes entre el genoma de tu paciente y el genoma de referencia, ver si están en un gen, fuera de un gen, en un exón, en un intrón, si cambian un aminoácido, ¿no? Que es lo que yo les voy a mostrar, filtrar esas variantes, clasificarlas, ¿no? Si pensamos que son patogénicas, no sabemos, o pensamos que son variantes benignas que no tienen ninguna influencia en el fenotipo del paciente, y hacer un reporte con las conclusiones de eso, ¿tá? Entonces lo que vamos a buscar son, en principio, se pueden buscar varias cosas, pero en este caso lo que vamos a buscar fundamentalmente es esto, ¿no? Es decir, variantes exónicas dentro de un exón y que nos cambien algo en la proteína. Si está la situación normal, lo que vemos arriba, podemos tener un cambio de una base por otra, que se llama una sustitución, y que eso determine un cambio de un aminoácido por otro, ¿sí? Eso sería una mutación de cambio de sentido, o missense en inglés. No sinónima también se le dice. O podemos tener una inserción de un par de bases, lo cual provoca un cambio en el marco de lectura, dado que el código genético se lee de A3. Si yo agrego acá un par de bases, se me corre toda una posición y de acá en adelante lo pasa a leer cambiando el marco de lectura, ¿no? Se lo llama frame shift en inglés. Y en general lo que va a pasar es que los codones de ahí para adelante pasan a decir algo completamente diferente a lo que decían antes, ¿tá? Y muchas veces se generan codones de stop, por casualidad, y entonces tenés una proteína que se trunca. Si tenés una dirección, si yo saco un par de bases, ocurre lo mismo. Para el otro lado tenés un cambio en el marco de lectura. Y lo otro que vamos a buscar son cosas de este tipo, donde tenés un cambio en el ADN que determina un cambio donde iba un aminoácido, en este caso tirosina, se genera un codón de stop. Entonces ahí tú tenés una proteína mucho más corta de la normal, una proteína truncada. Eso es lo que se llama mutación sin sentido o nonsense en inglés. Lo vamos a buscar entonces. La otra alternativa, yo acá no se la estoy mostrando, pero lo podemos ver ahora, es cuando tenés variantes que son neutras o sinónimas o silenciosas, también se le llama, silent en inglés, que donde cambia el ADN, cambia el codón, pero
el codón sigue queriendo decir o sigue codificando el mismo aminoácido, por aquello de que el código genético era redundante, es decir, hay varios codones que quieren decir el mismo aminoácido, entonces perfectamente puede pasar que cambie el ADN, cambie el codón, pero no cambie el aminoácido. Esas son las que en principio menos bolillas le vamos a dar. Entonces les voy a mostrar algunos datos de este paciente de la secuenciación de exoma que tengo por acá. Ustedes se fijan acá acá tengo una larga lista. Cada fila de este archivo es una variante en un gen, un cambio, en este caso de una C por una T, y fíjense, es una larga lista de variantes. Yo acá los tengo filtrados, estas son variantes en homocigosis, y estas son variantes en heterocigosis. En realidad son muchísimas más, las variantes que uno encuentra son el orden de decenas de miles. Yo acá tengo unas cientos, porque esto ya está filtrado, ya hay un montón de variantes que están sacadas del medio, digamos, para que no molesten. Pero les muestro la gran cantidad que son. Y les voy a mostrar algunos ejemplos, que yo los seleccioné. Acá podemos ver algunas, por ejemplo, acá. Yo seleccioné 4 para hacerlo un poquito más fácil, ¿sí? Entonces fíjense lo que vemos en las columnas, las importantes. Exónica, ¿no? Justamente es lo que estábamos buscando. Este es el gen del cual estamos hablando. Esta es la proteína que ese gen codifica. El efecto, ¿no? En este caso tenemos una nonsense, una frameshift que cambia el marco de lectura, una missense, o sea, una no sinónima, y una que provoca una pérdida de un codón de stop, o sea, donde iba a haber un codón de stop, pasa a codificar un aminoácido, entonces ahí tenés una proteína más larga de lo normal. Acá está el cambio nucleotídico, ¿sí? O sea, en el ADN, y el cambio de aminoácido, o sea, el cambio de la proteína. Esto es el cromosoma y la región cromosómica en la que están, o sea, son todas autosómicas y todas en heterocigosis, ¿sí? Veamos la primera. Este es el gen IGSF3, un codón de stop, nonsense o de pérdida de sentido, donde debía haber el aminoácido W en la posición 575, ahora hay un codón de stop. Se asocia a un defecto de los conductos lacrimales, en teoría. Tiene una frecuencia poblacional que no ha sido escrita previamente, o sea, sería una mutación muy rara, muy poco frecuente. Acá hay un montón de datos de frecuencia y un montón de datos que los vamos a pasar por arriba. Algunos predictores del efecto la dan como damaging, la D es de damaging, dañina, y se trata de una posición bastante conservada, porque estas columnas que marcan la conservación del aminoácido en distintas especies, en la escala evolutiva, dan valores bastante altos, lo que indican que está conservado. Y acá tenemos este número, nos muestra que tenemos en 39 lecturas de esta posición, la normal, y en 42, más o menos mitad y mitad, la alterada. Y fíjense, ya les muestro, pasa lo mismo o pasa parecido para 3, todas son más o menos mitad y mitad, lo que corrobora, digamos, que están en heterocigosis, que es lo que yo necesitaba mostrar. O sea que ahí tenemos el ejemplo de una nonsense. Tenemos otra que es frameshift, en este gen, HIDIN, fíjense, ¿no? Hay una delección de una T. Lo cual, a partir de esa posición, que es la 3904, se produce un cambio en el marco de lectura. También en heterocigosis, como les mostré, asociado a disquilesia primaria, y también es una enfermedad, una mutación, perdón, una variante no descrita previamente. Estas dos en realidad son dos variantes normales, o sea, no, yo las puse acá como ejemplo, pero son dos variantes que las hemos visto en montones de pacientes, no hacen nada, no tienen ningún efecto, pero sí son ejemplos interesantes. La más interesante, pensando en el diagnóstico, es esta, en el gen MAP2K1, una variante de cambio de sentido, vamos a verlo acá, cambia una A por una G en esta posición, y en el aminoácido cambia este aminoácido en el codón 130 por este otro aminoácido, que está en el cromosoma 15, en heterocigosis, como ya les mostré, con una frecuencia poblacional nula, o sea, no ha sido descrita previamente en individuos sanos,
y se asocia a un síndrome cardiofasiocutáneo, que es justamente lo que tiene el paciente si uno analiza la clínica. Yo no se las mostré en detalle, pero coincide mucho, ¿tá? Y esta además es una enfermedad de expresión dominante, o sea que estando en heterocigosis alcanza para que provoque la enfermedad, ¿tá? Vamos a ver algunos datos más de esta variante. Acá ven que hay una base de datos que se llama ClinVar, que es una base de datos muy importante, la más usada hoy en día para ver, está descrita ahí la patogenicidad de esa variante, y otros que la han encontrado en individuos enfermos, no sanos, la han clasificado como patogénica, o sea que van en la misma línea que nosotros. Y acá hay una serie de otros datos, disculpen que esto es largo, y acá hay una serie de predictores, sobre todo uno de los que más miramos es el POLIFEM2, que es este que dice acá, que la da como dañina o damaging en inglés. Y también es una posición conservada, ¿no? El HERP, cuando es arriba de 2,5, habla de que es un aminoácido muy conservado en la evolución, con lo cual uno dice, si es algo que no ha cambiado a lo largo de millones de años, por algo será, digamos, ¿no? El SIFI es otro que mide lo mismo y también da un valor bastante alto, ¿tá? Y acá de nuevo tenemos más o menos mitad y mitad de normales y de la variante, o sea que está en heterocigosis. De hecho, la variante que nos da el diagnóstico de este paciente es esta, ¿sí? Se trata de un síndrome cardiofasiocutáneo, justamente de alteraciones del crecimiento, alteraciones del desarrollo neurológico y algunas dismorfias leves. Y les voy a mostrar la última en este gen, UFSP1, que en realidad eso es algo que se ve menos frecuentemente. Se provoca una pérdida de un codón stop. O sea, acá está de nuevo el cambio en el ADN, en la posición 429, y donde había un codón de stop, ahora pasa a codificar un aminoácido. Entonces la proteína sigue de largo, ¿ah? Lo cual es en general tan malo como un codón de stop prematuro, porque te da una proteína que tiene un agregado enorme que no sirve para nada y que puede entorpecer, digamos, la función de la proteína. En heterocigosis, y de hecho, variantes en este gen no se han asociado, por lo menos hasta ahora, con enfermedades en seres humanos, ¿tá? Y de hecho tiene una frecuencia poblacional relativamente alta, ¿no? Que se acerca al 0,3% de la gente la tiene. Se acerca, no, 0,3% de la gente la tiene. Lo cual hace pensar que por lo menos en heterocigosis como está, no hace nada, ¿tá? Pero es un ejemplo interesante de una variante de ese tipo. Permítanme volver al PowerPoint. La variante que importa en definitiva es esta, ¿no? La que era de cambio de sentido, o no sinónima, o missense en inglés, ¿tá? Acá de nuevo, acá está el cambio en el ADN, este es el cambio en la proteína, ¿no? El cambio de sentido, de frecuencia poblacional baja, en realidad nula, no ha sido descrita. Los predictores bioinformáticos de impacto físico-químico, o sea, cómo alteraría la proteína este cambio, la consideran deleteria o dañina, y los predictores bioinformáticos de conservación evolutiva la consideran conservada, ¿tá? Y está en heterocigosis para una enfermedad dominante, o sea que me explicaría el fenotipo, que es un síndrome cardiofasiocutáneo, ¿tá? Y además ha sido reportada previamente como patogénica en otros casos, o sea que el paciente nuestro sería como nosotros. Y acá está MEC1 es otro nombre del mismo gen, ¿sí? Participa en esta vía, que es una vía muy importante de señalización intracelular y que regula un montón de cosas, entre ellos el crecimiento y el desarrollo neurológico, por eso las alteraciones, ¿tá? Y se asocian genes en esta vía, acá está el cardiofasiocutáneo, que es el que decíamos, pero otros síndromes, ¿sí? Como NF1, NUNAN, el NUNAN símil y otros, todos se asocian. Son todos síndromes, los que están en cuadraditos rojos, muy parecidos clínicamente, todos dan alteraciones del crecimiento, alteraciones del neurodesarrollo leves y dismorfias leves y algunas otras alteraciones, a veces tumorales o alteraciones cutáneas, etc. Y claro, no es casualidad, los genes que participan en una vía y cuyos productos participan en una vía y que interaccionan entre ellos, dan alteraciones similares y superpuestas entre ellas. Por eso hoy en día, más que hablar de cada uno de estos síndromes separados, se habla de un espectro de síndromes del tipo NUNAN, que fue uno de los primeros que se describió. Se habla del espectro NUNAN, pero puede ser causado por mutaciones en distintos genes. En nuestro caso estábamos en
que clásicamente se describe como cardiofascio cutáneo, si bien nuestro paciente no tenía nada cardíaco, en este caso, lo cual habla de la variabilidad de estas cosas. Bueno, les mostré un ejemplo que pretendía mostrar el efecto de variantes y de distintos tipos de variantes, ¿no? De pérdida de sentido, o sea, codón de stop, cambio en el marco de lectura, cambio de sentido y en este caso una pérdida de un codón de stop siguiendo de largo la proteína. Espero que les haya servido. Cualquier cosa podemos estar en contacto si tienen alguna duda y les mando un saludo.